Buenas noches. Ya está en el estudio Miguel Ángel Pichetto, el actual auditor general de la Nación, que además fue candidato a vicepresidente en la elección pasada. Fue senador muchísimo tiempo, así que con él vamos a hablar. Pero antes vamos a tratar un tema muy importante, muy actual, que es el efecto de la pandemia en la salud y en la economía. Y para ello invité a dos personas prestigiosas. Uno es Adolfo Rubinstein, que fue ministro de Salud, un sanitarista muy prestigioso, y el otro es Roberto Kachanowski, un economista que no necesita más explicación de quién es, porque todos lo conocemos. Es uno de los economistas más importantes del país. El contexto del que vamos a hablar es un país que tiene, según se supo en las últimas horas, tiene el mayor porcentaje de muertos sobre millón de habitantes por el COVID-19. Es un país que los datos de la economía son cada vez peor. Hoy el dólar superó los 180 pesos, hubo anuncio del ministro de Economía, que también lo vamos a hablar con Kachanowski, en un marco donde el país está en cuarentena estricta o suave desde hace 7 meses, y esto sin duda debe haber afectado también a la economía. Para que nos expliquen cuánto afectó la pandemia a la economía y cómo se puede resolver la pandemia sin dañar a la economía, invité a estos dos personas muy importantes. Y lo primero que les quiero preguntar es que para cada uno de ustedes, y según su especialidad, ¿no? La sanidad y la economía, ¿qué es lo que está pasando hoy en la Argentina, que tiene estos dos grandes problemas, grandes infectados y muertos también muchos de COVID, y por otro lado una economía que está cada vez peor? Lo que pasa es que yo creo que se apeló a una falsa dicotomía desde el principio, que era salud o economía, donde parecía que Esa contradicción para usted no existe. No existe. Y la evidencia es muy contundente de que los países que les ha ido mejor desde el punto de vista sanitario, es decir, que tuvieron menos muertos por millón de habitantes, son aquellos que tuvieron menor caída económica, independientemente de si hicieran o no cuarentena. De hecho, digamos, justamente estaba leyendo varios estudios, varios estudios que han salido publicados recientemente, donde se ve ese fenómeno. Países que hay un pelotón que tenemos nosotros, estamos nosotros con algunos países europeos que tuvieron la gran oleada inicial de la pandemia, pero estamos con Colombia, que tuvo una cuarentena similar a la nuestra y le ha ido muy mal, con México, que no hizo prácticamente nada y que le va tan mal como a nosotros. Es decir, no depende de la cuarentena, depende de cómo se sale a detectar tempranamente los casos, rastrearlos, aislar los contactos, testearlos. O sea que en realidad ese es el secreto y no la cuarentena. La cuarentena es un instrumento útil para el primer periodo, y yo creo que fue una decisión acertada, lo dije muchas veces, cuando se tomó viendo la película... Marzo-abril, ya. Exacto, viendo la película de lo que ocurría en Europa, digamos, y por supuesto preparando mejor. Si bien tenemos un sistema de salud robusto en nuestro país, por supuesto que ningún sistema de salud está preparado para resistir una epidemia como la que se venía, viendo lo que estaba pasando en Europa. Así que ese periodo se ganó tiempo crítico para hacerlo, pero 2 meses. Cuando teníamos 100 casos por día, y eso lo dijimos, había que comenzar a salir ordenadamente de la cuarentena, comenzar a abrir, por supuesto, de manera muy gradual la economía, descomprimir un poco la enorme presión social en un país que tiene, bueno, Roberto lo dirá mejor que yo, pero que tiene más de 40% de economía, de gente que vive de la economía informal, y otro 20% que vive de cuentapropismo, comercios, profesiones independientes que no cobran un salario y que no pueden resistir 7 meses ininterrumpidos. Y a eso pensemos también lo que es el hartazgo social progresivo. Entonces, si se hubiera descomprimido antes, tal vez cuando había que volver a retroceder y endurecer las medidas, en esto que yo llamé en un momento un esquema valvular intermitente, se podría haber tenido el suficiente acompañamiento social para volver para atrás. Pero ahora eso es imposible. Entonces, estamos casi en el peor de los mundos. Estamos con una cuarentena de 7 meses, sin haber resuelto la situación sanitaria, con una caída económica brutal, con recesión, desempleo, crisis educativa, crisis institucional, en fin. Y un gobierno que perdió capital político. Digamos, la verdad que es un momento muy, muy difícil. Economista, ¿no? Déjame que dé un dato. Estábamos comentándolo antes de salir al aire, porque siempre comparo Argentina y Suecia. Porque ¿te acordás que el presidente lo Yo como Alberto Fernández.
¿Cómo? Alberto Fernández hace lo mismo. Bueno, pues como hizo eso y dijo, Suecia, si ustedes seguimos el modelo sueco de que no hay cuarentena, vamos a tener 13.000 muertos, ya estamos en 26.000 o cosas por el estilo. Pero además tenemos la misma cantidad, bueno, a vos te da un poquitito más ahora, ¿no es cierto? Ahí va. La misma cantidad de muertos por millón de habitantes que Suecia. ¿Te das cuenta? O sea que más Y en Suecia nunca hubo cuarentena. Y en Suecia no hubo cuarentena, prácticamente fue una cuestión muy, muy marginal. Bueno, dicho esto, a ver, el otro punto. Me fijé la caída del Producto Bruto de los países que recibieron el primer impacto del COVID, como Italia o España, que fueron los que más. Nosotros caímos el 19%, 19,2% en el segundo trimestre. Ellos cayeron muchísimo menos. O sea, vos fijate, Con una diferencia, que esos países, Italia, Francia, España, dependen mucho del turismo, que es una de las actividades claro. que murió por ahora. Sí, sí, sí. Y aún así cayó menos, porque vos fíjate que Italia recibe más turismo todavía que España, creo. España recibe 20 y pico de millones de personas por año, Italia creo que recibe 40 y pico. De manera que es un dato que no es menor lo que vos me estás marcando. Y aún así el Producto Bruto de ellos cayó. ¿Qué pasó en estos meses? Datos que dio el INDEC la semana pasada. Se perdieron 3.700.000 puestos de trabajo en un trimestre nada más. Por ahí él tenía 2 puestos de trabajo, uno lo perdió, sí, no es que son 3.700.000 personas que dejaron de tener trabajo. Por ahí perdiste uno de los 2, ¿sí? O si tenías 3, no sé, cosas por el estilo. Se perdieron 10.000 horas de trabajo. 10.000 horas de trabajo, si vos lo dividís por 8 días, Abel, ¿sí? Te da más de 3 años de no trabajar en la Argentina. O sea, yo para que tengamos noción del grado de locura que estamos. Agregale a eso que vos desplomaste el nivel de actividad económica. Al desplomarlo, el Estado no recauda ni la nación, ni recauda en las provincias, porque el 75% de los ingresos de las provincias es por ingresos brutos. Bueno, los municipios están también, la mayoría están fuera de combate. Entonces, todo eso se financia con emisión monetaria, que te está pegando en una inflación que se te va a disparar y probablemente, después si querés te muestro un cuadro, ¿por qué digo? Yo creo que te puede llegar a los 3 dígitos cuando se vuelva a disparar, porque hasta ahora te muestran... 3 dígitos significa más del 100% anual. Y podés llegar al 100 o cerca. ¿Puedo? Sí. Mira, esta es la inflación, esto es mes a mes pero anualizado, ¿sí? Esta es la inflación a partir del 2002 cuando se va. Tuviste el primer pico acá, segundo pico acá, acá y acá. Si vos te fijas, los picos van subiendo, ¿sí? Primero bajan, entonces ahora te están diciendo, no, porque la inflación está bajando. Sí, porque tenés pisada la tarifa de los servicios públicos, tenés pisado el tipo de cambio, hay control de precios, un montón de cosas. Ahora, cuando tengas que corregir esto... ¿Y eso cuándo sería? ¿El año que viene? Y yo no sé, porque ellos dijeron que iban a corregir las tarifas de los servicios públicos... A partir de enero. A partir de enero. No sé, por ahí se te dispara antes, nunca se sabe esto, ¿no? Pero lo más... si vos te fijás, los saltos son brutales, ¿sí? Lo más probable es que te vayas muy arriba porque la expansión monetaria que hicieron ahora es fenomenal, ¿sí? Es muy grande. Además de la emisión que hizo el Banco Central para financiar el Tesoro. Entonces vos tenés hoy una brecha cambiaria que, como te decía recién, yo me muevo con los gráficos, ¿viste? Pero estás igual que superando la brecha cambiaria que había en la época de la hiperinflación. La brecha cambiaria de ahora es superior a la de la hiperinflación la brecha cambiaria del 89. Claro, ¿te acuerdas que antes se decía dólar negro o marginal, blue, marginal, llamalo como quieras? Hoy superás a la de la hiperinflación de Alfonsín y principio de Menem, vamos a ponerlo así. Estás muy cerca del 82. ¿Vos te acordás que en Después junio, de la guerra de las Malvinas? después de la guerra de las Malvinas, que se va la Marina, se va del ejército, hay un conflicto político, además de la pérdida de la guerra de Malvinas, estamos casi igualando ese punto. Obviamente no llegamos al de ¿cómo se llama? Del 75 con Celestino Rodrigo. Pero lo que te digo es, vos mirás, son 50 años casi que analicé. Tenés todos estos picos. Estamos en el tercero más alto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué te muestra esto? Esto muestra, cuando sube el dólar blue,
te está mostrando la desconfianza de la gente en el peso y en la política económica en general. ¿Sí? O sea, entonces por eso hoy anunciaron algunas medidas y la verdad es que el problema económico argentino no se va a resolver con medidas puntuales cambiarias. El problema económico argentino ya pasó a ser el emergente de un problema político que te está derivando en un problema social, a mi juicio, ¿sí? Por la cantidad. Perdóname si te estoy ¿me querías decir algo? No, coincido totalmente. Creo que O sea, creo que esto deriva en un problema político. social y después puede derivar, no sé, tenés ahí al que sabe más que yo, que puede ser un problema político, ¿sí? Porque en realidad vas a entrar en una situación de crisis económica que yo creo que ya la estamos transitando, donde se te van las empresas. Hoy una nueva empresa está anunciando que se va. Por no sé si Danone de Francia. Sí. No, y Walmart. Ah, y Walmart. Sí. Se agregó Walmart que vende gran parte del paquete. Entonces, un país que necesita que vengan inversiones para crear puestos de trabajo, está expulsando empresas. El tema es que más que los problemas sectoriales, económicos, sanitarios, social, yo creo que la solución es política. Yo creo que a esta altura la solución es política, no es ni económica, ni sanitaria, ni sectorial, es política. Es política y depende de acuerdos políticos grandes entre los partidos, entre el oficialismo y la oposición. La verdad que a esta altura casi no tengo dudas de que es la única manera de resolver. Ahora, doctor, hoy. usted ve... Con esta ingenuidad tal vez, pero me parece Pero que usted no ve hay los otra manera. personajes que hay en la política, porque también Es cierto. voluntad para eso. Si uno dice hoy, objetivamente uno no ve voluntad, no la ve. Pero yo creo que la necesidad es hereje, ¿no? Como se dice, y yo creo que a esta altura realmente creo que la solución es política. Ahora, para que haya una solución política, uno tiene que dejar de lado ciertas cuestiones, como decía en algún momento, creo, Felipe González, decir, bueno, vamos a definir de qué cosas no vamos a discutir. El resto nos ponemos a discutir, pero hay algunas cuestiones, política económica, tributaria, reforma laboral, reforma sanitaria, no las vamos a discutir, vamos a consensuarlas. Creo que la solución es política. Es cierto que se necesitan los personajes con la suficiente generosidad para poder dar este paso, pero yo creo que lo vamos a tener que dar, porque la verdad que es inentendible lo que está pasando de otra manera. Doctor, yo sobre eso le quería preguntar, porque la pandemia tiene sus contagios, digamos, los que mueren y los que se enferman de COVID-19, pero además hay otra cantidad enorme de gente enferma como consecuencia de la pandemia, ¿no? Los que no se van a los chequeos porque tienen miedo al contagio, los que no, están desesperados de estrés porque no perdieron el trabajo. ¿Cómo se evalúa eso? Hoy está bastante invisibilizado, más allá de que cada vez hay más evidencia de que, por ejemplo, han caído brutalmente las prestaciones diagnósticas o terapéuticas en enfermedades crónicas, prevención y control de la hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, problemas de salud mental que están agravándose y están eclosionando a nivel social. Y además otras cosas, caída de las tasas de vacunación, caída de los controles de los niños y las embarazadas, por toda esta situación, este contexto de pandemia, más cuarentena, más miedo a ir a los centros de salud o a los hospitales o a ver a los médicos. Todo esto está generando, yo diría, un engranaje, unas condiciones que probablemente eclosionen en los próximos meses. Y esto sí son las consecuencias sanitarias, digamos, de lo que va a ser la pandemia por el COVID. Ahora, doctor, ¿había una manera, digamos, de manejar la pandemia de otra manera que no sea con la cuarentena? Superados los primeros 2 meses, como usted dice, eso era necesario. ¿Había una manera de hacerlo? Sí, claro que había otra manera. Había una manera que era salir testeando, rastreando, aislando y bloqueando ¿Hay los falta de focos. test en Argentina? Sí, hubo falta histórica de test. Si bien aumentaron, le seguimos corriendo de atrás para el número de casos que tenemos. Y esto explica en buena medida una enorme brecha que hoy todavía tenemos entre los casos confirmados y los infectados reales. La realidad es que tenemos 1 millón de casos confirmados, pero probablemente estemos en los 8 millones de casos de infectados totales en nuestro país. Que son asintomáticos, que se murieron. La mayoría son asintomáticas, son síntomas leves, y sobre todo en las zonas urbanas, en el AMBA, que ha tenido, digamos, una circulación viral muy intensa en los últimos meses, probablemente esto sea mayor, lo cual también explica en parte, más todas las campañas de búsqueda activa de casos, explica que la cosa se esté estacionalizando, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, que está realmente empezando a bajar.
pero la realidad es esa. Digamos, todavía lo que se tendría que haber hecho cuando teníamos 100 casos y no 15.000 por día, era salir a bloquear los focos con estrategias comunitarias. Así que uno no tiene que esperar a que lleguen los pacientes al hospital. Uno tiene que salir a buscar los casos tempranamente y aislarlos con sus contactos. Esto es lo que hicieron la mayoría de los países. La mayoría de los países que más o menos le fue bien. Más allá de que la pandemia está superando todas las previsiones. Empecemos por ahí. Veamos lo que está pasando en Europa ahora. Pero aún así en Europa ahora están saliendo con 10 veces o 20 veces más testeos que los que tenían en marzo. Y esa es la razón por la cual la mayoría está afectando fundamentalmente a la población más joven en Europa y la letalidad es bastante menor, más allá de que también mejoró el manejo de los pacientes críticos con COVID. Roberto, dos preguntas. Una, esta crisis, el doctor acaba de decir que es fundamentalmente política, yo te iba a preguntar si esto era político o económico. Hoy hizo, y la otra pregunta es que hoy hizo anuncios el ministro de Economía, Martín Guzmán, para achicar esa brecha del dólar, que hoy llegó a 181 pesos el dólar paralelo. Te quería preguntar tu opinión sobre las dos cosas, sobre si es política o económica la crisis en su raíz y qué opinás de los anuncios de Martín Guzmán. En mi opinión, la crisis económica es el emergente de una crisis política y de valores en la sociedad. Las reglas de juego con que nos movemos en la sociedad. Si las reglas de juego son, yo voy al Estado y digo, sacarle plata a él y dámela a mí porque yo quiero vivir a costa del trabajo del otro. O sea, esa es la regla que hay en la Argentina. Todos se sienten con derecho a que otro lo mantenga prácticamente. ¿Sí? Entonces te queda cada vez menos gente produciendo y todos consumiendo esos pocos que producen, entonces se te van. El problema es esencialmente, es un problema político. Hoy vos ponés, nombrás a los 6 economistas que te parezcan más brillantes, el que vos quieras. Te hacen el plan económico. No, nombrás 6, los pones en el Ministerio de Economía en estas condiciones, y si el Instituto Patria te tiene que aprobar el plan económico. Cristina Kirchner. Cristina Kirchner. O sea, hiciste sapo a los 5 minutos. Porque no tenés. O sea, yo te voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Te acordás Cavallo con Menem? Él hizo una serie de reformas y pudo avanzar porque había respaldo político. Cavallo con De la Rúa. No pudo avanzar. No hay ninguna posibilidad de que ningún equipo económico, con el mejor plan económico, pueda poner en funcionamiento el país si atrás no hay un sólido respaldo político, yo te diría casi de coalición política prácticamente ya estaría necesitando, a mi juicio, la Argentina. Por ahí estoy soñando demasiado, ¿no? Pero veo muy difícil que un solo partido político pueda resolver eso. De coalición política te referís no solo al partido que está gobernando, sino a la oposición también. Exactamente, pero todos tienen que cambiar sus ideas, ¿no es cierto? O sea, no es cuestión de decir el Estado te cuida, te reparte, no. Hay que cambiar, hay que dejar la cultura de la dádiva. Y en la Argentina quieren construir la Argentina con planes sociales y con empleo público. Y la Argentina se construyó en su momento con trabajo. Esto es lo que hay que meterse en la cabeza. La Argentina se va a construir cuando la gente trabaje. Y acá se quiere mantener la cultura de la dádiva porque eso te da clientelismo político, porque la política en general se transformó en un gran negocio que te conviene tener. Entonces, mi punto es, mira, este problema económico es un problema fundamentalmente de la política. La política tiene que darle el respaldo y la convicción del rumbo que va a seguir el país en el largo plazo. No te alcanzan con 4 años, esto es una cosa larga. Sobre las medidas del ministro, mira, a mí lo que me parece que está haciendo es cambiar el termómetro. Me da la fiebre, no me gusta, voy a cambiar para el otro, porque en realidad lo que él está buscando, él dice, voy a permitir que se puedan operar más en el contado con liquidez. No voy a entrar en cuestiones muy técnicas para la audiencia en general, ¿no? Pero lo que quiere hacer es bajar la brecha. Sí, la brecha cambiar es, mira, la gente, como vos no le dejás comprar dólares, se va al blue o se va al contado con liquidez. Entonces, lo que está diciendo es, bueno, puedan comprar por el contado con liquidez. ¿Sí? Macanudo, pero lo que te va a subir es ese. Porque la fuga del peso la vas a tener igual. El problema no tenés en que sube el dólar, es en que se deprecia el peso permanentemente y la gente se escapa del peso. Entonces, no sé, puede ser que un día, 2, te cambie, no sé. Pero
la tendencia va a ser a que no puedas controlar eso porque la gente desconfía de la política en general del gobierno, o sea, no tiene, digamos, credibilidad hoy en día, percibe que la situación económica es muy grave y no hace falta ser economista. La gente va al supermercado y se da cuenta cómo los precios se están disparando. Entonces todo el mundo se refugia en el dólar que le guste o no a la gente, es la moneda de reserva del argentino, ¿no? Doctor, una última pregunta, breve, por favor, la respuesta. ¿Qué esperanza hay con la vacuna? Yo soy optimista respecto a la vacuna, creo que va a haber varias vacunas, pero todavía no tenemos la evidencia de que tenemos ya una vacuna con efectividad comprobada. Hay 7 que están, más o menos 7, que están ya en las últimas etapas de las fases de investigación clínica, con estudios preliminares que han demostrado eficacia y seguridad, pero todavía no tenemos realmente a ciencia cierta, no sabemos si vamos a tener una vacuna efectiva, qué efectividad va a tener, cuánto va a durar la inmunidad que deja, con lo cual, y además, cuándo va a estar efectivamente. Yo creo que a veces uno no tiene que tampoco ponerse demasiado optimista con los plazos y generar demasiadas expectativas diciendo en marzo vamos a tener masivamente vacunada la población, porque la verdad que creo que eso va a ser improbable. Yo creo que hacia fin de año vamos a tener, digamos, una vacuna efectiva, espero, algunas de las que están en este momento, digamos, dando vueltas por ahí, y probablemente acortados los tiempos de producción y de distribución, aproximadamente antes de mitad del año próximo vamos a tener una vacuna que primero va a ser administrada a los grupos de mayor riesgo y recién después se va a generalizar. Con lo cual tenemos que saber que vamos a convivir con el virus durante todo 2001 y esto implica las pautas de comportamiento social, distanciamiento físico, uso de barbijo. Aún con la vacuna también, ¿no? Aún con la vacuna, porque la vacuna hasta que lleguemos a vacunar, digamos, de manera masiva a la población, va a pasar un tiempo. Claro. Le agradezco a los dos. Gracias a vos por la invitación. Después de la pausa, Miguel Ángel Pichetto. Auspician desde el llano. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La industria representa el 18% del empleo privado, el 24% de la recaudación y más del 66% de las exportaciones. Adrián Mercado presenta Somos Industria Virtual 2020, del 26 de octubre al 6 de noviembre. Somosindustria.org. Invita Adrián Mercado. Donde más golpea la pandemia, Cáritas se organiza para estar más cerca y seguir dando respuesta. Tu aporte es necesario. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Imagínate en Salinas Grandes hoy. Imagina la experiencia de estar en Jujuy. Soñá hoy. Vivilo mañana. Jujuy, energía viva. Bien, como les dije, Miguel Ángel Pichetto con nosotros, auditor general de la Nación, es candidato a vicepresidente con Mauricio Macri. Lo primero que quería preguntarle es si usted, que estuvo escuchando acá este debate entre economía y de la economía y la salud, los dos grandes problemas que tiene hoy la Argentina, ¿tiene alguna opinión o alguna explicación política para estos conflictos? La tuve desde el primer día. Y también la tuvo el expresidente Macri. Siempre sostuvimos que había que actuar con mucho equilibrio, que había que tomar medidas sanitarias, pero que había que mirar siempre la economía, porque también eso es la vida de los argentinos. Y yo tuve siempre una visión contraria a la prolongación de la cuarentena.
Me parecía que era una etapa primaria buena para preparar los equipos de salud, como muy bien lo explicó el doctor Rubinstein esta noche, por un tiempo. Cuarentena viene del medioevo. Se entendía que en el medioevo las pestes se podían controlar, no había antibióticos, no había nada, no había vacuna, no había nada. La solución que estamos aplicando es la misma de la gripe española, que se llama gripe española de 1918. Pero ellos entendían que el periodo de aislamiento era 40 días, por eso viene el nombre cuarentena. Claro. El caso argentino está seguramente siendo analizado por la excepcionalidad, por una prolongación de las restricciones económicas, la libertad de comerciar, de trabajar, de circular en todo el país, que ha sido demoledora, que ha provocado un impacto fenomenal, en donde ya estamos entrando en la profundización de la crisis con casi 50 puntos de pobreza. Esto me parece tremendo. Y bueno, y comparto también la mirada de grandes acuerdos. La Argentina necesita... Pero, a ver, porque ellos ahí por ahí son muy teóricos y usted es práctico porque usted los conoce a los personajes. ¿Se puede hacer acuerdos políticos con los actuales personajes de la política argentina? Si usted analiza la historia, en general los grandes acuerdos se han hecho con gente que pensaba de manera totalmente diferente. El ejemplo de España, la España moderna se construye con Carrillo, que venía del Partido Comunista, Fraga, Adolfo Suárez, que venía de la juventud de falangistas, y el comandante Isidoro, que era Felipe González, que venía también de la lucha y del marxismo. Y Fraga, que había sido... Sí, Fraga y el Rey, que también había sido un devoto del franquismo. Lo que digo es posible, espero que eso pueda ocurrir. Sería realmente importante para la Argentina acordar un nivel de políticas de acuerdo para poder superar esta crisis. Ahora, ¿lo ve al presidente Alberto Fernández en esa dirección, pensando eso? Yo en los últimos tiempos... Acá una cosa que dijo Kachanowski recién, y yo me acordaba de usted, que dijo recién, bueno, si los 6 mejores economistas del país van al Ministerio de Economía, pero su programa tiene que pasar por el Instituto Patria, en la sede de Cristina Kirchner, no funciona. A ver, si el país se desmorona totalmente y tenemos crisis social, política, económica profunda, creo que no le conviene a nadie, tampoco a la vicepresidenta. Lo que digo es que me parece que el momento histórico de la Argentina da para encontrar y buscar, como fue en el 2001. El 2001 fue una oportunidad. Es cierto que había una estructura dirigencial con mucho equilibrio, madurez, y estaba Alfonsín, Duhalde, y hubo una salida casi de corte parlamentario con otra iglesia. Perdone que le agregue este detalle. Una iglesia... ¿En qué era la diferencia? La iglesia que estaba enfocada en el diálogo de los argentinos y en la unidad de los argentinos, con una figura central como Monseñor Casareto y Monseñor Laguna, que contribuyeron al diálogo argentino, que me parece que fueron bases que construyeron la paz, el orden en la calle y fundamentalmente también la base de salida que luego continuó Néstor Kirchner en su primer gobierno, que fue un gran gobierno. Ahora, si el presidente Alberto Fernández para hacer esto tendría que tomar distancia de la vicepresidenta. Bueno, ¿Usted cree que eso es posible? Yo creo que no es posible ni probable porque esto está en el propio nacimiento de la fórmula y de la coalición. Lo que sostengo es que me parece que es importante que Alberto Fernández vuelva hacia también a una base de centro como equilibrador de las fuerzas internas de su propia coalición y también como armonizador de un diálogo con la oposición, que es el primer Fernández de la pandemia, de los primeros de diciembre tiempos. a marzo. Exactamente. Él ha abandonado ese lugar y se ha colocado en un rol contestatario, incluso agresivo. La respuesta del otro día en un canal de televisión frente a la aparición pública de Macri me pareció que no es ni siquiera conveniente para él mismo desde el punto de vista de su propia autoridad presidencial, ¿no?
¿Qué le pareció la reaparición de Macri, las declaraciones de Macri? Prudente. Creo que fueron apariciones moderadas, ponderadas y prudentes. Y bueno, y creo que su silencio configuró un aporte y en esta oportunidad también señala algunas cosas, pero me parecieron apariciones razonables, con una mirada de preocupación sobre la economía, fundamentalmente la salida argentina. Yo creo que hay que abrir la economía. También tiene que abrirse en la ciudad, que ha bajado notoriamente, que ha habido testeos, pero hay que abrir, porque en la ciudad también hay... Usted cuando dice abrir la economía es que se reactive la economía. Reactivar la economía, poner en marcha las ruedas, que los comercios abran, que la gastronomía, si funcionaba con 50 mesas, funcione con 25, pero que abran, que los hoteles abran, que la actividad de las pymes se puedan hacer, que todo esto empiece a andar, porque el mundo también abrió, el mundo abrió. En Europa hubo verano, con cuidados personales, pero hubo verano, hubo apertura, abrieron los hoteles, abrieron los locales gastronómicos. Acá todavía hoy se está dudando si vamos a tener la temporada de Mar del Plata, la de Bariloche, en fin. Me parece que eso le agrega también una incertidumbre fenomenal a las actividades de servicios. ¿Cuánto empleo han perdido los gastronómicos? ¿Cuánto empleo se ha perdido en la hotelería? ¿Cuántos locales han cerrado que no van a abrir nunca más? Déjeme que le pregunte sobre un tema que usted siempre lo ha seguido y le ha preocupado, que es el tema de la toma de tierras. Hay toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, hay toma de tierras en el sur. De hecho, hay una familia que estaba asediada por mapuches. ¿Cómo está viendo eso? ¿Qué debería hacer el Estado? Es oportuna su pregunta, porque además hoy hay un dato histórico que es el aniversario de la muerte. El 19 de octubre del año 1914 muere Julio A. Roca, un gran presidente argentino, el creador del Estado moderno. Cuando termina su gestión, su primera gestión, la Argentina duplica su territorio. La bandera argentina ondea en la Patagonia. Hoy estamos viendo una cosa demencial. Digamos, una reivindicación, además, negando la bandera, negando la autoridad de grupos que vienen o provienen, en algunos casos, de pueblos originarios, mapuches, que han tomado la zona del Mascardi, han tomado propiedades que son del obispado de San Isidro, donde todos los años iban jóvenes a pasar el verano con la iglesia, y Monseñor Ojea no ha dicho media palabra, media. El obispo de San Isidro. Exactamente, le han quemado cabañas y le han tomado todo el ejido que es propiedad de la iglesia. Tampoco el Papa dijo nada. Lo que digo es, en vez de convocar a la unidad de los argentinos, a decir hay que terminar con la violencia, silencio. Silencio de las autoridades federales. Hoy la gobernadora quedó sola. Logró desalojar a la gente del Foyel. Todavía están ahí algunos y se ha planteado, digamos, con las fuerzas provinciales, pero fueron a ocupar la Ruta 40. Cortaron la Ruta 40. Le tiraban piedras y le decían... Esa es la misma ruta donde fue lo de Santiago Maldonado. Exactamente. Es una ruta de interacción nacional, porque va del norte al sur. Es una ruta nacional, federal, ahí tienen que tallar las fuerzas federales y los jueces federales. El juez de la provincia decretó el desalojo. Es un dato altamente positivo de la zona del Foyel, donde había una familia, que es la familia Soriani, que son viejos pobladores, que estaban sitiados con armas de corte, en fin. Son grupos violentos. ¿Usted cree que en el tema este de la toma de tierra, el Estado nacional y a veces los estados provinciales están retrasados, están como temerosos? No, el Estado federal está ausente. Usted ha visto que la ministra Frederi ha dicho que tomar tierra no es un delito. Entonces partimos de esa base o confundimos, digamos, la demanda social de que la gente pueda tener un terreno. Bueno, el jefe de gabinete dijo que se necesitaba sentencia firme para desalojar. Es otra locura. Sentencia firme se necesita para condenar a alguien y meterlo preso. Pero
en este tipo de hechos, en donde hay además violencia en la ocupación, indudablemente hay que restablecer el orden rápidamente, es elemental. Pero digo que con esta visión, digamos, protomontonera, digamos, ideológica, que cruza la cordillera también, que viene de la Araucanía chilena, hay un corredor ahí, hay un corredor con estructuración ideológica, Joaquín. Yo esto lo vengo diciendo desde hace bastantes años. Hay una visión de que se puede construir un territorio mapuche con bandera propia, casi un esquema segregacionista, separatista, que es una locura, en donde el presidente, el gobierno nacional tiene que restablecer el orden, restablecer la soberanía y castigar con la justicia a esta gente que está actuando de manera muy complicada. Además, impactando, digamos, en una zona que es realmente una zona y un atractivo que algún día se normalizará, es un atractivo turístico. Turístico, claro, ningún turista va a querer ir. ¿Quién va a ir de Europa a Bariloche cuando las noticias internacionales que salen? Déjeme que le haga, usted estaba hablando recién de la justicia, que le haga una pregunta sobre un tema muy candente que se podría resolver esta semana, y es que la Corte Suprema de Justicia resolvería efectivamente la situación de estos 3 jueces destituidos. ¿Usted qué espera de la Corte? Usted que conoce a muchos o a varios de los miembros de la Corte, ¿qué espera de ellos? No, en primer lugar, yo tengo siempre una mirada de respeto hacia la Corte y analizo los hechos desde un abordaje jurídico. La Corte tiene en esta materia 2 precedentes, la resolución 4 y la 7. En la 7 sostuvo precisamente ante la consulta con relación a los jueces Bruglia y Bertuzzi, que eran jueces federales de tribunal oral, trasladados a la Cámara Federal, la Corte dijo que no hacía falta que fueran al Congreso. La Corte se pidió, hizo una resolución. ¿Cuál va a ser el fallo? No quiero anticiparme, tampoco quiero ser un factor de presión, pero la Corte tiene principios de coherencia en términos, digamos, de sus fallos, porque si no, también podrían incurrir en... Hay jurisprudencia que hay que respetar, ¿no? Claro, y coherencia, digamos, desde el punto de vista de las resoluciones que han tomado con anterioridad, pero bueno, vamos a esperar. Me parece que hay que respetar el espacio de la toma de decisión del máximo tribunal y después analizar el fallo. Yo creo que no hay que meter presión de ningún lado y creo que la Corte va a actuar con la madurez y la responsabilidad que siempre ha hecho en temas muy sensibles. La Corte siempre ha trabajado temas delicados con bastante equilibrio y no nos olvidemos también que la Corte tiene una visión política de los temas. Sí, no puede dejar de tenerla. Sí. Déjeme hacer una última pregunta. ¿Hay versiones de que va a ser candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires el año que viene? No tengo nada definido. Estoy trabajando en Juntos por el Cambio. No tiene definido. No tengo definido. Claro. No lo tengo definido ni tampoco es un tema, digamos, que me quita el sueño. Mi vida parlamentaria ha sido muy larga. Sí, fue diputado, senador. Sí. De todas maneras, el esfuerzo y la energía la estamos poniendo en la construcción de un espacio del peronismo republicano, espacio de alternativa republicana federal. Es algo que empezamos a construir en el 2016, que fue muy importante, que luego se diluyó, pero que hay una presencia importante de muchos compañeros en todo el país. Y yo creo que hay que consolidar el frente opositor, un frente que tiene que ser incluso más amplio, en donde hay que sumar voces, voluntades, figuras interesantes como la de Ricardo López Murphy, en fin, hay que tener una visión amplia para poder ser alternativa y competir con éxito en la parlamentaria de medio tiempo. No hay espacio para construir algo nuevo por el medio. Está muy construida, digamos, muy polarizada, el plano del oficialismo y la oposición. Le agradezco mucho, doctor. No, Joaquín, muchas gracias. Gracias. Una pausa.
Bien, mi amiga, mi colega Carolina Amoroso, perdón. No, es amorosa, sos amorosa. Está bien, gracias Joaquín. Un juego con mi nombre, me gustó. Con Bolivia, que ayer arrasó el señor Evo Morales, va al partido de Evo Morales. Arrasó el movimiento al socialismo con un candidato que, vamos a hablar específicamente de Luis Arce, porque el candidato presidencial de Evo Morales es nada menos que el hombre al que se le adjudica el famoso Evonomics, ¿no? La economía de Evo que permitió un periodo de bonanza significativo en términos al menos del crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? Que fue bastante buena, ¿eh? Que fue bastante buena. Práctica, ortodoxa, el manejo económico. Sí. Después institucionalmente es otra cosa, ¿eh? Más allá de lo ideológico, me parece que estamos al menos en el perfil de Luis Arce ante un pragmático, ¿no? Recordemos que 12 de los casi 14 años de Evo Morales en el poder, esta persona estuvo al frente de el Ministerio de Economía y Finanzas, primero Hacienda, después Economía y Finanzas. Bueno, fue por más de 11 años, como te decía, y tuvo a su cargo la ejecución de este plan económico de Evo Morales, que te decía, el Producto Bruto Interno de Bolivia se elevó de 9.500 millones de dólares anuales a 40.800 millones, ¿no? Lo cuadruplicó. Exactamente, y se redujo significativamente la pobreza. Dicho esto, nota al pie, también ayudaron los precios internacionales de las materias primas, ¿no? Digo, una política pragmática, como vos decías, no tan heterodoxa como se podría pensar para un gobierno que ideológicamente se alinea más con la izquierda, un hombre bastante pragmático que fue cuestionado por esa ola de nacionalizaciones, pero que sin embargo de alguna manera supo apuntalar la economía de Bolivia para que pueda exhibir, según cifras oficiales, datos como esto. También hay que decir esto, según algunos de los mismos datos oficiales se habla de una reducción muy significativa de la pobreza de alrededor de un 60% a un 37%, pero hay que considerar también que algunos de los indicadores de desarrollo social o de desarrollo humano son justamente los puntos a los que apuntaba, a los que señalaba la oposición en Bolivia, diciendo, bueno, aquí, señores, hubo un crecimiento económico descomunal y esto no se plasmó en una mejora sustancial para la realidad de la gente. No, y también hay que hablar de lo institucional, ¿no? Y hay que hablar de lo institucional, que es absolutamente clave. Ahí fue un desastre. Absolutamente, Joaquín. Muy alineado con algunos de los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI o la patria grande de la que solía hablar Hugo Chávez, que institucionalmente hicieron desastres en algunos de nuestros países. Así ¿Y vos crees que este hombre va a seguir, digamos, las directivas de Evo Morales o se va a independizar? Bueno, vos sabés que a mí me llama mucho la atención que el mensaje de Luis Arce es un mensaje de gobernar para todos los bolivianos, ¿no? Recordá vos que el año pasado, no hace mucho tiempo atrás, vos y yo hablábamos, yo desde La Paz, desde una paz sin paz, y vos desde acá, hablábamos de una Bolivia que estaba partida, ¿no? Con sectores realmente de la oposición muy radicalizados en el sentido de que solo iban a asumir la salida de Evo Morales del poder porque consideraban y lo acusaron, y de hecho hubo relevamientos internacionales que así lo confirmaron, de alguna manera hacer una elección totalmente irregular, recordamos con la suspensión de aquel conteo provisorio, con lo cual de ese antecedente muy reciente nace la candidatura de Arce. Primero nace el exilio de Evo Morales, primero en México, luego aquí en la Argentina, y nace la candidatura de Luis Arce, con lo cual ese antecedente es demasiado reciente y se paralizó el país, Joaquín. Con lo cual la oposición, que ahora se presentó dividida entre la figura de Camacho y la figura de Mesa principalmente, Mesa por supuesto constituyendo la principal fuerza opositora ahora, la oposición demostró que se podía unificar y al menos lograr un nivel de movilización en las calles muy significativos. Así que te diría que para mí Arce hoy está mandando, al menos por los primeros mensajes que envió, una señal de conciliación, también entendiendo que hay un sector de la oposición muy activo y con capacidad de movilización. Bueno, ¿qué dijo Evo Morales? No nos equivocamos en elegir al compañero Lucho Arce, ahora es nuestro presidente. El MAS, el Movimiento al Socialismo, es el único movimiento político que tiene visión de país, tiene un programa, por eso ganamos ampliamente. El 11 de noviembre de 2019 varios presidentes me salvaron la vida. Alberto Fernández es el que más se contactó, muchas gracias a él. Bueno, por supuesto, bien sabemos que
Evo Morales lleva adelante su exilio aquí en la Argentina. El presidente Alberto Fernández habló de que la victoria del MAS en Bolivia no es solo una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina, es además un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano. Felicitaciones. Bueno, Alberto Fernández en columna detrás de quienes consideran la asunción de Yanine Áñez como presidenta interina de Bolivia un golpe a el gobierno de Evo Morales, justamente porque lo que sucedió antes fue el pedido de renuncia por parte del jefe de las Fuerzas Armadas. Recordarás vos aquellos hechos de noviembre del año pasado. La voluntad del pueblo se ha impuesto, así decía Evo Morales. Veremos qué hace Arce también en un contexto regional que es muy distinto y en tiempos de no tanta bonanza para las materias primas, para los precios de los hidrocarburos. Así que veremos si Arce se distancia, tiene un origen muy distinto al de Evo Morales, se distancia también de los discursos tan ideologizados y se posiciona más como un líder pragmático en esta América Latina que en medio de la pandemia sufre y mucho. Gracias, Carlos. Nos vemos el lunes. Una pausa. Auspician desde el llano. ...16 minas en actividad, 3 en desarrollo y más de 250 en exploración. Adrián Mercado presenta San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina. Organizado por Panorama Minero. Invita Grupo Adrián Mercado. Biox, desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Grupo Petersen, desde 1900. Bien, el sábado se conmemoraron 75 años del 17 de octubre de 1945 y se celebró, el peronismo lo celebró fundamentalmente en un acto en la CGT, en la sede de la CGT. La verdad que hubo más peleas internas que actos de conmemoración. En primer lugar no fue Cristina Kirchner, que es hoy la jefa virtual, no solo del gobierno, sino también del partido gobernante. Hugo Moyano hoy se lo reprochó, de manera amable, pero se lo reprochó, dijo que le hubiera gustado que Cristina Kirchner asistiera a ese acto. Después hubo unas peleas anteriores y posteriores de los dirigentes sindicales con la Cámpora. Los dirigentes sindicales de la Cámpora son antagónicos, no se llevan, son el agua y el aceite. Para peor, esto se hizo en la sede de los dirigentes sindicales, pero había una propuesta, un proyecto de hacer de esto un acto virtual con 2 millones de personas por Zoom, no sé por qué plataforma, que lo manejó la Cámpora y fracasó porque hubo un problema técnico que no se pudo resolver nunca. Entonces, me parece, si uno se pone a ver los sindicalistas por un lado, Cristina Kirchner por el otro, la Cámpora por el otro, si hoy el peronismo es un archipiélago de islas que necesita algo que los una, para resolver los problemas del país o para empezar a encarar esto que decían tanto el sanitarista como el economista y después el político Pichetto, cuando decían, bueno, hay que hacer algún acuerdo entre la dirigencia política para salir de esta situación. Y lo que necesita el peronismo es un liderazgo, que obviamente debería ser el liderazgo de Alberto Fernández, porque es el presidente de la Nación. De hecho, los dirigentes sindicales le han ofrecido la presidencia del Partido Justicialista. Y él dijo que al principio sí, que aceptaba. El problema es que esa
ese liderazgo necesita forzosamente de cierta distancia, de que él tome cierta distancia con respecto de Cristina Kirchner, sin romper, porque claro, es una coalición y esta mujer lidera los bloques parlamentarios, o gran parte de los bloques parlamentarios. Sería una ruptura no solo de una coalición gobernante, sino también de una coalición parlamentaria. Ahora, el presidente va a romper, o va a tomar distancia con Cristina Kirchner. Yo lo veo difícil. Se lo he preguntado a los economistas, le he preguntado al político, y lo ven difícil. No hay una vocación del presidente de tomar el liderazgo del gobierno, que es lo que le corresponde como presidente de la nación. Él es el poder ejecutivo. Cristina Kirchner es la jefa del poder legislativo. Entonces, como jefe del poder ejecutivo, él tiene que hacerse cargo del gobierno. Por ahora, ha decidido que eso no va a ser, que no se va a distanciar de Cristina Kirchner. ¿Es su decisión? Sí, es su decisión. Las consecuencias las tendrá que pagar él, por un lado. Y por otro lado, creo que hoy la crisis sanitaria y económica, pero sobre todo la económica, le está pidiendo decisiones que son muy perentorias. Después puede ser tarde. Chau, hasta el lunes.